Y sí, mis hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio del Nuevo Testamento y estamos todavía en la parte del contexto teológico del Nuevo Testamento, pero realmente en esta clase no vamos a hablar tanto de su contexto original, sino nuestro contexto y algunas olas, algunas movimientos del estudio del Nuevo Testamento en los últimos 200 años que han producido el mundo en que nosotros estudiamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ha sido estudiado más que quizás todos los otros libros del mundo. Y por esto hay muchas maneras de acercarse al estudio del Nuevo Testamento. Hay mucho más a la historia del estudio del Nuevo Testamento que lo que vamos a ver, pero vamos a señalar algunos puntos clave. En primer lugar, vamos a ver en esta clase la escuela de Tübingen, la historia de la religión o la historia de las religiones. En otra clase vamos a considerar las búsquedas para el Jesús histórico. Uno de los filósofos más influyentes en el siglo XIX fue Friedrich Hegel. En los años 1816 a 18 enseñó en la Universidad de Heidelberg en Alemania, en Alemania, y luego recibió un llamado a ser profesor de filosofía en Berlín. La filosofía de Hegel se llama el idealismo dialéctico. El idealismo dialéctico. Entonces, para él, toda la historia de ideas y de filosofía es un proceso dialéctico. ¿Qué es eso? Un proceso dialéctico. Un proceso dialéctico es que empieza con una idea, con una tesis. Y de ahí alguien viene y va al otro extremo y da la antítesis. Entonces tenemos tesis y antítesis. Y de ahí alguien propone una manera de equilibrar esas dos, que es la síntesis. Pero esa síntesis al mismo tiempo forma una nueva tesis. Entonces alguien viene y propone una antítesis a esa nueva síntesis, que es ahora la nueva tesis, y alguien ahora de ahí viene y trae una nueva síntesis y sigue un proceso continuo. Es un círculo continuo, pero la idea de él es que hay cierto progreso o avance en esto, que va mejorando, precisándose. Pero esa es la idea del idealismo dialéctico. Y ese sistema se ha aplicado al Nuevo Testamento, o tanto al Nuevo Testamento y sus autores, como por ejemplo hay Pablo la tesis, o Pedro la antítesis, o no, es Santiago la tesis, Pablo la antítesis y Pedro la síntesis, algo así. Entonces, buscando esas divisiones y diversidad entre um, entre los autores bíblicos. Pero también es algo que se aplica al estudio. Tenemos como las ideas tradicionales, y de ahí el criticismo histórico, y de ahí vienen algunos luego como Rudolf Bultmann, que quieren dar la síntesis a una respuesta a esto. Junto con filósofos antiguos griegos como Heráclito, pensaba que todo el mundo, incluso Dios, estaba desarrollando y en progreso, en un estado de flujo, de cambio. Ese proceso de historia es un proceso dialéctico, no simplemente cíclico como los paganos, que todo se repite, sino dialéctico en que se va entre extremos hasta llegar a un punto más preciso, pero va continuamente. El llegar a ser empieza con una tesis, luego se presenta una antítesis para confrontarle a la tesis, y el proceso se ve en la síntesis que viene como resultado de ese debate. Luego, dos teólogos alemanes adoptaron esta idea y lo aplican al Nuevo Testamento con consecuencias bastante graves. Esos dos hombres fueron David Friedrich Strauss en el siglo XIX y Ferdinand Christian Bauer también, su contemporáneo. David Strauss se mudó a Berlín en octubre de 1831 para estudiar bajo Hegel, este filósofo. Y su colega Friedrich Schleiermacher, ¿han escuchado de él? Friedrich Schleiermacher es el padre del liberalismo cristiano, el padre del liberalismo teológico. ¿Qué pasa? Así como lo pronuncia usted, conocido. ¿Ah, sí? Friedrich Schleiermacher.
SH. Sí, ajá. Schleiermacher. Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher. Pero ¿cómo se pronuncia en español? Schleiermacher. ¿Así? No, eso lo he visto. Schleiermacher. Pues es así. Su primer nombre es Friedrich. 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 Schleiermacher. en mi mente suena Schleiermacher. Él también era profesor junto con Hegel en ese tiempo en Berlín. Sin embargo, Hegel se murió justo después de que Strauss haya llegado. Seguí escuchando las lecciones de Schleiermacher sobre la vida de Jesús, que llegaron a ser un estudio famoso. Estos dos hombres aplicaron el idealismo dialéctico de Hegel al estudio del Nuevo Testamento. Strauss al estudio mismo del Nuevo Testamento y Bauer a la historia de la iglesia primitiva. Habiendo escuchado el naturalismo de Schleiermacher, Strauss pensaba que los eruditos no habían llegado a una respuesta definitiva o correcta. En su idea, la tesis era la interpretación sobrenatural de los conservadores y la antítesis era la interpretación naturalista de Schleiermacher y otros eruditos liberales. Pero trataba de encontrar una nueva síntesis para reconciliar esos dos extremos. La crítica histórica por aquí, rechazando todo lo sobrenatural, y aquí el sobrenaturalismo, afirmando los milagros y todo eso. Entonces, él propone su síntesis, que es la interpretación mítica de mitos. Los eruditos naturalistas, como Baruch Spinoza y Schleiermacher, luchaban contra los conservadores y negaban muchos de los aspectos sobrenaturales o milagrosos del Nuevo Testamento y buscaban sus interpretaciones naturalistas para los fenómenos en la Biblia. Que, hay una historia ahí, pero detrás debe haber una historia naturalista que pueda explicar en términos naturales. Como Cristo andó sobre el agua porque la tormenta hizo una pequeña isla de arena y estaba caminando sobre algo así para explicar el fenómeno. los que estaban viendo, vieron que andó sobre el Sí. estaba sobre la orilla. Sí, algo así. Ellos decían que si podemos quitar lo sobrenatural, había un evento que sí ocurrió según las leyes naturales. Los evangelios sí tienen algún tipo de uso histórico, pero se queda detrás de los milagros. Tenemos que quitar los milagros. Entonces, sin embargo, Strauss piensa que esos eruditos se equivocaron en mantener ese tipo de confiabilidad. Por esto, él, en su libro La vida de Jesús, publicado en 1835, dijo que es tiempo de sustituir un nuevo modo de considerar la vida de Jesús en el lugar de los sistemas antiguos del sobrenaturalismo y el naturalismo. En su mente, aún el padre de la teología liberal no era lo suficientemente liberal. Lo que propuso en el lugar del sobrenaturalismo y el naturalismo es el sistema mítico. Es decir, todo lo que se encuentra en los evangelios es mito. Jesús era un hombre casi normal y tal vez revolucionario, pero por su carisma tenía muchos seguidores y con el tiempo sus seguidores crearon leyendas embellecidas sobre el fundador de esa nueva secta. Los mitos en el sentido de que esas son historias fabricadas para fundar la identidad de esa comunidad, pero que realmente no corresponden a hechos históricos. El único detalle histórico es que sí hubo un hombre llamado Jesús, pero no es nada parecido a lo que se presenta en las historias milagrosas del Nuevo Testamento. La mitología de los evangelios es su síntesis. Vio unas historias como la transfiguración, que no puede interpretarse literalmente porque él niega lo milagroso, y no puede interpretarse naturalmente porque el texto no lo permite. ¿Cómo uno explica naturalmente ese tipo de apariencia, ese tipo de transfiguración delante de ellos? Entonces él usa eso y dice, eso no es suficiente porque es tan sobrenatural en su presentación que no puede haber una explicación simplemente naturalista. No, el texto no permite que haya un evento cósmico especial en ese día en que le hizo un rayo de luz sobre Cristo. No, eso salta mucho fuera de la lógica, de lo normal.
Entonces él dice, pues hay que ver que son mitos meramente. Es la idea que los evangelios relaten mitos o leyendas es muy popular entre eruditos hasta hoy, como dice Craig Blomberg. Esta opción representa la explicación no ortodoxa más común de los hechos más espectaculares y las afirmaciones extravagantes de Jesús en los evangelios. Fueron los productos del deseo de la iglesia primitiva a glorificarlo. Por eso exageró sus retratos de él, más allá que lo que los hechos permitían. Entonces Bauer, por el otro lado, destruye el fundamento histórico cristiano, pero lo hace principalmente por atacar las epístolas de los apóstoles. Entonces Strauss, hablando de la vida de Jesús, y Bauer hablando de las cartas. Entonces, dos partes diferentes del Nuevo Testamento. En 1831, Bauer escribió un libro sobre el partido de Cristo, cuando habla de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, en 1 Corintios. Su tesis es el dialectilismo de Hegel, formulado en la historia de la iglesia primitiva. Había dos partidos. La tesis es el partido de Pablo y la antítesis es el partido de Pedro, aquí en 1 Corintios. Y la síntesis no viene hasta el final del siglo II en su reconstrucción. Y tomando en cuenta que para él muchos de los libros de la Biblia son escritos en el segundo siglo. Entonces representan esa síntesis porque vienen posterior al primer siglo. Incluso él es famoso porque él tuvo la teoría que Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito en 190, 180 después de Cristo. Y unos años después de que él publicó esa teoría, se encontró un fragmento del Evangelio de Juan del año 90 o del año 100. Entonces es algo que destruyó su teoría. Según esas conclusiones, entonces para él los apóstoles tuvieron ese proceso de tesis, antítesis, síntesis. Incluso la iglesia primitiva también vivió esto. Según esas conclusiones y las referencias a lo que parece ser el gnosticismo en algunas de las epístolas de Pablo, como 1 Timoteo, etc., Bauer niega la autoría paulina de la mayoría de esas cartas. Al final, Pablo solo escribió Romanos, 1 y 2 Corintios y Gálatas. Esos son como el núcleo de Pablo. Entonces los otros tienen que compararse con eso y normalmente son fechados al siglo II. ¿No? Efesios, Colosenses, las epístolas pastorales, etc. Las demás cartas fueron escritas después de ese conflicto, en la mitad o el final del siglo II. Bauer luego atacó los evangelios tanto como Strauss, pero ambos afirmaron que la única utilidad histórica que esos libros tienen son mostrar las necesidades de la comunidad cristiana en que fueron escritos. Entonces, noten eso. No son de utilidad histórica para hablar de la vida de Cristo, sino reflejan la vida de la comunidad del segundo siglo, la comunidad del primer y segundo siglo. Entonces, habla de lo que ellos pensaban, de lo que ellos, cómo ellos atribuyeron ciertas cosas a Cristo, pero no algo de la persona histórica verdaderamente. Strauss dijo, sin embargo, mantengo un sentido y propósito en la narrativa. Yo sé que la primera comunidad cristiana pensaba qué fue su significado y por qué los autores de los evangelios incluyeron un pasaje tan importante en sus memorias. Bauer dice, la primera pregunta que el cristianismo hace a los evangelios, por tanto, solo puede ser, ¿qué quería decir cada autor individual y qué tenía en cuenta? Y solo con esta pregunta llegamos a un fundamento sólido de verdad histórica concreta. Solo cuando estamos hablando de su escritura y no de los eventos que relata. Entonces ven esa distinción. Entonces eso está creando el lugar para esas búsquedas de Jesús, porque estamos dividiendo el Cristo de la fe, lo que de él se escribió. Ellos inventaron un Cristo glorioso, divino, adorado, milagroso, pero no corresponde al Jesús histórico verdadero. Entonces algunos luego van a decir, ok, ¿cómo podemos llegar a ese Jesús histórico? ¿Qué podemos saber de él? Thomas Jefferson. Biblia. Sí, quitándolo. Quitando todo lo sobrenatural. Sí, ajá. Por esa fecha también. Uh-huh. Sí, un poco antes, pero... Antes.
Mi hermano Oscar, ¿un comentario? ¿Ahí? No puedo. Listo. Entonces, después de haber destruido el fundamento cristiano, esos eruditos tratan de mantener algún tipo de significado o propósito. Tratan de decir que ¿por qué debemos seguir usando esos libros de mitos o esas cartas que afirman ser de Pablo que no lo son? Entonces, la pregunta que Bauer propone arriba es muy poco decepcionante, ¿cierto? Esa es una pregunta que sí debemos hacer. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Cierto? Esa es una pregunta importante. Entonces, uno podría citar eso en una clase de hermenéutica. Esa es una pregunta clave. ¿Qué quiere decir el autor? Y en un sentido, debemos entender que el texto tiene cierta prioridad para nosotros, porque es a través del texto que llegamos a los eventos de la vida de Jesús. Es debido a que los apóstoles registraron esos eventos, interpretaron esos eventos, que nosotros podemos conocerlos. Porque sí hay evidencia arqueológica para ciertos detalles, pero realmente la única fuente a esas historias es el testimonio autoritativo de los apóstoles para nosotros. Entonces, esa pregunta, ¿por qué escribieron esas historias? Es importante. ¿Por qué en este orden? ¿Por qué de esa manera? La intención del autor es importante. Queremos saber por qué el autor dijo tal cosa o por qué incluyó tal historia. Afirmamos que los autores, aún de los evangelios, tenían un propósito teológico en cuenta, de presentar a Cristo de cierta manera. Pero en contraste con Bauer, nosotros no negamos que los evangelios o los otros libros sean históricos o fieles a lo que relatan. Nuestra pregunta, por lo tanto, es, ¿qué quiere decir el autor con esta narrativa histórica? Esos hombres, juntos con los demás eruditos liberales de su tiempo, se acercan al estudio del Nuevo Testamento con presuposiciones equivocadas, no cristianas. Sus presuposiciones lo hacen imposible aceptar las afirmaciones del texto. Con su naturalismo niegan desde el principio la mayoría de las historias del Nuevo Testamento, hasta la resurrección. Y con su filosofía y concepto de historia niegan los avances de la iglesia primitiva y la unidad de las escrituras. Con este concepto, uno no puede tener una teología unida entre Santiago y Pablo. Hay una contradicción, tesis y antítesis. Entonces hay ese contraste. Esos dos hombres eran profesores en un seminario alemán en Tübingen. Bauer llegó en 1826 y Strauss en 1833. Esa escuela de Tübingen como una escuela de pensamiento en la teología. Tübingen. No es cara feliz. Sí, un lado. Esa escuela y la revolución encendida por esos hombres condujeron a la escuela de la historia de religiones. Strauss y Bauer lograron colocar al Nuevo Testamento en la categoría de mito. Este desarrollo, junto con los avances en la arqueología que sucedió en el mismo tiempo, en el siglo XVIII y XIX, llevó a unos eruditos a comparar los mitos de la Biblia con los mitos de otras religiones. Y aquellos que buscaban esas semejanzas las encontraron. Porque sí, hay ciertas semejanzas culturales y detalles entre ciertas fuentes históricas y las historias de la Biblia. Con respecto al Antiguo Testamento, un erudito muy importante y asiriólogo, estudio de Asiria, Friedrich Delitzsch, el hijo del comentarista. No el comentarista, Kylie Delitzsch, ¿han escuchado de ese comentario? Aquí, pues uno de los dos, Kylie Delitzsch. No es él, es su hijo ilegítimo. Pero él es conservador, su hijo no. En el estudio del Nuevo Testamento, son eruditos como Hermann Gunkel y Albert Einkorn y William Reed. Esa escuela quería buscar las contribuciones de otras religiones al Nuevo Testamento y la Iglesia. Eso fue otro paso en que los eruditos alejaron el texto de la Biblia de sus orígenes divinos. Entonces, Strauss y Bauer están hablando de que el Nuevo Testamento es el producto legendario, fabuloso, de la comunidad cristiana
del primer y segundo siglo. Estos autores incluso están diciendo que incluso esas historias tomaron prestado de otras historias, de otros cultos griegos, de otras sectas griegas, de otras culturas asirias y de Mesopotamia. Están tomando todas esas ideas de otras culturas. Y eso es muy común en el Antiguo Testamento, comparar las historias del diluvio y de la creación y decir, pues la Biblia está tomando prestado, simplemente adoptando, robando la capital cultural de otras culturas. La ilustración de ese tiempo, en su naturalismo, separó la Biblia de la posibilidad de un origen divino. La escuela de Tübingen categorizó la Biblia como mito y la escuela de la historia de la religión mostró cómo la Biblia desarrolló con la ayuda de muchas otras religiones antiguas, dependiendo de esas otras fuentes culturales. Otro teólogo importante en el estudio liberal del Nuevo Testamento fue Rudolf Bultmann. Era teólogo luterano, liberal y profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Marburg en Alemania. Mucho de ese liberalismo viene de Alemania. Estudió en las universidades de Tübingen, Berlín y Marburg y se graduó de ahí en Marburg en 1910. Entonces ya el siglo posterior. Bultmann. Empezó a enseñar como profesor en Marburg en el año 1921. Entre sus profesores eran esos mismos hombres: Hermann Gunkel, que mencioné, a Johannes Weiss, a Wilhelm Heidmüller y a varios otros. Y les enseñó a hombres, y él enseñó a otros que llegaron a ser importantes, como Ernst Käsemann y otros que son importantes en el estudio del Nuevo Testamento. Para ilustrar un intento de reconciliar la historia de la Biblia y la inspiración, vamos a ver el ejemplo de Bultmann. Hay muchos otros, pero él tuvo una influencia muy grande en los estudios del Nuevo Testamento. Hay 3 puntos clave en su estudio del Nuevo Testamento. En primer lugar, la crítica de la forma. Bultmann. Entonces, uno, crítica de forma. Esa es una forma, un estilo de crítica literaria de la Biblia que vamos a ver. Hemos visto, pero vamos a demitologización. Desmitologización. Ajá, ahí, por ahí. Y existencialismo. Primero, por su crítica de la forma del texto, dijo que el Nuevo Testamento fue una composición de mitos y leyendas de la iglesia primitiva. Forma siendo varias tradiciones de formas culturales, de formas de ver, de actuar, que formaban la base para la producción de esos textos. Había cierta cultura, cierta religión, cierto culto o secta desarrollado alrededor de un personaje histórico, Jesús, y esas formas culturales dieron luz a ciertas historias, leyendas, mitos que definían la vida de esa comunidad, que definían la identidad de esa comunidad, y así produjeron esos textos. Ya que la Biblia es mito, y el hombre moderno no puede creer en tales mitos, tiene que desmitologizar la Biblia o quitarle los mitos. Define mito como tratando de expresar lo divino en palabras humanas o expresar lo humano o lo natural con palabras divinas. Para los naturalistas,
un mito es cualquier historia que incluya la actividad divina. Entonces, un poco, cuando uno rechaza la historicidad de mitos y define mito en términos de cualquier historia que evoque la actividad divina, entonces no tiene mucho lugar para la actividad divina en la historia. Se quita por sus presuposiciones naturalistas. No podemos atribuir enfermedades y el clima a demonios o la actividad de dioses, como sucede en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la epilepsia que tiene alguien en la Biblia se conecta con la presencia de un demonio. Algunos van al extremo de decir que todos que tienen esa enfermedad tienen demonios. Y otros van al otro extremo, dicen que solo tenía una enfermedad y se le atribuyó a un demonio en ese tiempo porque tenía una idea muy bárbara de ver las cosas. Entonces, debido a eso, hay muchos otros ejemplos de ver detalles naturales y atribuirlo a Dios. Dios envió una tormenta en Jonás. Entonces, ver esas actividades y atribuirlo a una fuerza divina o angélica y no a procesos naturales. Según Boltman, casi todo en la Biblia es mito, sobre todo en el Antiguo Testamento. No piensa que hubiera un Cristo histórico. Cristo es el término clave. Jesús, sí, pero Cristo, no. En el tercer lugar, ¿cómo podemos animarnos a vivir sin estos mitos? ¿Por qué vivir, ser cristiano sin esto? Dice que no necesitamos los mitos para creer en Cristo. Solo necesitamos decidir existencialmente y creer en la idea de Jesús, o ese Jesús desmitologizado. Lo que es importante son las decisiones que tomamos hoy. No podemos definir nuestra existencia por el pasado, sino por nuestras decisiones hoy. Ese es el existencialismo. Con los problemas obvios en la historia de la Biblia, ¿podemos seguir creyendo la Biblia si esos problemas son legítimos? ¿Podemos separar fe bíblica de hechos históricos? Boltman empezó con la filosofía popular de ese siglo, el existencialismo. Esa filosofía intenta contestar la pregunta de por qué existimos y qué califica una existencia valiosa, que tenga valor. ¿Y cómo podemos existir a lo máximo? Lo importante, según esta filosofía, es la decisión existencialista, esa decisión de vivir. Incluso algunos llegando a la decisión del nihilismo, el nihilismo y el existencialismo, llegando a entender que todo es vano, no hay nada de sentido en todo el mundo, pero el existencialismo viene y da propósito que por lo menos uno puede decidir, encuentra valor en que decide encontrar valor. Que no hay valor verdadero, pero yo decido encontrar valor en mi existencia y por eso prolongar mi vida. Aunque tristemente algunos llegaron a un extremo de suicidio o algo, que no hay valor, entonces me mato. Otros, no hay valor, pero decido encontrar valor en las cosas. Decido encontrar valor en la vida. Entiende que no hay significado en la vida inherentemente, sino el significado de nuestra vida se encuentra en nuestra decisión de hacerla importante. Decidimos tener un propósito, un significado en este mundo. No nos afecta mucho lo que ya pasó. No encontramos el significado allí, sino lo encontramos en lo que hacemos ahora. Con esto en el fondo encontramos el problema de la historia. ¿Cómo podemos encontrar los hechos objetivos de la historia? ¿Es posible? Él dice que la historia se encuentra en la mente del intérprete. Y si podemos encontrar el objetivo de la historia, puede ser importante ahora en mi situación. Entonces, en un sentido, él completamente quita la importancia de encontrar al Jesús histórico. Para él realmente no es importante, porque incluso si yo obtuviera algunos datos de una persona del pasado, ¿cómo eso me afecta hoy? Realmente no me afecta hoy. Pero sí encuentra para la predicación cierto principio universal en Cristo y en este estudio que sí ayuda. Dice, si alguien permitiera que esos hechos tuvieran un efecto determinativo en el momento presente de existencia, rehusaría la exigencia existencial de autenticidad.
Es ahora cuando una persona tiene que decidir a existir. Junto con ese problema existencial, John Oswald nota que Pullman también tiene un problema con la historicidad de la Biblia. Debido al criticismo histórico, casi nadie asumía la veracidad del registro de la Biblia, ya para esas fechas. Negaban los eventos de la Biblia, especialmente todo lo que fue milagroso. Entonces tenemos dos problemas. Uno, la ciencia y nuestra experiencia nos enseña que la Biblia no puede tener razón cuando habla de milagros y lo sobrenatural, porque esa es una de las reglas de la crítica histórica, ¿cierto? Tiene que hacer análogo, tiene que haber analogía entre los eventos históricos pasados y nuestro contexto. Entonces, ¿quién de nosotros hemos visto ese tipo de milagros, de alguien andar sobre aguas? ¿Alguien ha visto eso? No, ¿cierto? Entonces, no es analógico. Entonces, tenemos que, no puede ser histórico. Y dos, si los eventos pasaron como la Biblia dijo, no podrían significar lo mismo a nosotros que significaron a los autores. Entonces, estamos entrando un poco en la idea del postmodernismo, que es producto del existencialismo. Pero, uno, debido a las reglas de la crítica histórica, la Biblia no puede tener ese peso histórico. Y dos, debido al existencialismo, no puede tener la misma importancia para nosotros en nuestra cultura 2000 años después, en el mundo moderno, que lo que tuvo en el primer siglo después de Cristo. ¿Cómo puede el autor original del año 50 después de Cristo y alguien del siglo 20 o 21 como alguien del siglo XX estar de acuerdo en su interpretación de un evento? Sus culturas, sus cosmovisiones, todo son diferentes. Entonces, Bultmann se da cuenta de la conexión entre historia y significado en el Antiguo Testamento, y a la luz de este problema ya negó que el Antiguo Testamento fuera la palabra de Dios. Él era un tipo de marcionista. Pero en el Nuevo Testamento vio algo diferente. El evento y el significado no son tan conectados según él. No quería negar el Nuevo Testamento por completo. Y parece ser categóricamente diferente que otros libros, dijo él. Hay algo especial del Nuevo Testamento. Los críticos dicen que la historia del Nuevo Testamento es falsa, pero cuando habla del juicio de Dios, el perdón de pecado, la salvación, habla con autoridad. Por eso decide resolver el problema por hacer una distinción entre dos tipos de historia, Geschichte y historia. Entonces, dos. Geschichte. Historia. Ok, entonces, ¿dónde estamos? Entonces, primero, la crítica de la forma le lleva a Bultmann a ver los textos de la Biblia como el producto de la secta, del culto, de la cultura de la iglesia primitiva. No un registro histórico, simplemente un producto de necesidades. No, se va y viene. ¿Se está conectado? No, perdón, estamos teniendo problemas con el internet por alguna razón. Sí, pastor. Estaré pendiente, atento. No sé qué está pasando. Ok, entonces la crítica de la forma separa un poco el texto del registro histórico. En cuanto a los mitos, todo es mito, parte de esa leyenda de la cultura y las formas culturales del pueblo cristiano. Entonces inventaron esos mitos y debemos quitar el vaso, quitar el contenedor del mito para llegar al contenido verdadero. El contenido verdadero es algunos principios salvadores, principios universales que nos pueden ayudar en nuestro momento existencial hoy. Perdón, no sé por qué está haciendo eso.
Entonces, eso le lleva a tener muchos problemas con la historia del Antiguo Testamento. Su existencialismo también desconecta a él de esa historia pasada y de qué vale para él. Entonces, estamos viendo que está llegando a un problema. ¿Por qué seguir siendo cristiano? ¿Por qué seguir usando el nombre cristiano? Si has destruido la fe cristiana, la fe histórica, si te has desconectado de la comunidad de los primeros siglos de la iglesia, ¿por qué seguir usando el nombre cristiano? Pues aquí, en ese contexto que hace esa distinción entre Geschichte y Historie. Historie define lo que pasó. Y es el dominio del historiador y la arqueología. Geschichte nos dice qué estaba pasando y es el dominio del teólogo. ¿Qué pasó y qué estaba pasando? Entonces, es la idea del texto, de lo que sucede y lo que significa. Lo que sucede y lo que significa. Eso llegó a ser otra distinción muy importante. El texto dice esto, pero ¿qué realmente significa? Entonces, la idea de significado es un ámbito más universal, más histórico redentivo. Incluso en ese contexto, a veces ese tipo de lenguaje se usaba en esto, para separar la historia del ámbito del mundo verdadero. Estamos hablando de algo sobrenatural, de algo espiritual, algo por encima de nuestra experiencia, algo más mental. Historia no permite que Dios entre en la esfera de la operación del hombre, el mundo del libre albedrío y responsabilidad. Sin embargo, Dios está operando en el mundo de Geschichte. Entonces, literalmente, nosotros vivimos en la historia, en ese mundo sin Dios, en un sentido. Pero existencialmente podemos entrar en algo por encima de nosotros por conectarnos a esa historia de Geschichte. La enseñanza de la Geschichte, de esa historia histórica redentiva, celestial de la Biblia, es tomar responsabilidad por nuestras acciones, obedecer a Dios y negar las costumbres basadas en tradiciones históricas, como también Cristo hizo. Eso es algo que sí es verdadero. Y así después el camino a vida a todos que siguen su patrón. Los milagros de los evangelios son un mero envolvimiento de significado verdadero. Un pañuelo puesto alrededor del contenido verdadero. El vaso en el cual un líquido está contenido. Los especiales pueden ir más allá que esto, pero ellos que no son elegidos solo ven los milagros y no reciben el significado real. Es un tipo gnóstico. De esa manera, podemos creer lo que historia dice, los resultados de los estudios de los críticos históricos, como él, que puede rechazar todos los milagros, y al mismo tiempo puede enseñar algo de esta Geschichte que nos da algo de significado para el día de hoy. También quiere decir que podemos reconciliar la historia falsa y el significado por decir que no debemos estudiar a Dios. Dios no es un objeto de estudio. No podemos intentar contenerlo en algo para estudiarlo. Si tratamos de estudiarlo, lo ponemos en una caja. Estamos creando un ídolo. El Dios de la Biblia no es para estudiar, sino es para experimentar y vivir. Eso es existencialismo. Dios quiere que tengamos una experiencia existencialista con Él. No es el vaso que nos importa, es lo que esté dentro del vaso. Aunque la Biblia usa milagros y lo sobrenatural para llevar el significado, porque eso era importante para la cultura original. Ese vaso era determinado por la cultura original, no la nuestra. Nosotros vivimos en otra cultura que requerimos otro vaso, un vaso más histórico, más objetivo. Pero podemos disfrutar del contenido a través de esa decisión existencialista. Esa distinción tiene como base la distinción de Immanuel Kant, otro filósofo súper importante, que él hizo entre el mundo númeno y el mundo fenomenológico. Kant. K-A-N-T. Kant. El primero es el mundo de Dios y lo espiritual, el númeno, y el segundo es el mundo de la naturaleza y la ciencia. Y esos mundos están separados. En el capítulo anterior contestamos, pues antes hemos hablado
¿Podemos creer una interpretación de un evento si el evento no pasó? Nosotros dijimos que hay cierto problema en eso. Como Pablo dice, si Cristo no resucita, nuestra fe es vana. Hay muchos problemas con ese intento de responderla, como según para él dice, sí, debemos creer porque la interpretación es en otro ámbito, está hablando del mundo número, del mundo, como él dijo, el mundo de Geschichte. Pero los milagros está hablando del mundo de historia y no es tan necesario. Oswald identifica varios problemas con esta teoría de Pullman. Primero, prioriza la interpretación moderna más que la intención original. Debido a la inconsistencia de su propia cultura con la de la cultura original, él echa todo lo que no corresponde a su propia cultura. Entonces, en vez de leer el texto a la luz de su propia cultura original, está pasándolo por el filtro de su propia cultura y por eso quitando todas las partes que no corresponden a su propia cosmovisión y cultura. ¿Quién es la autoridad de la interpretación en ese sistema? Su propia filosofía, ¿cierto? Su propia autonomía es lo que es la regla. Su autonomía interpreta las escrituras. La mejor intérprete de las escrituras es la autonomía humana. Ese es, en un sentido, el modismo de la crítica histórica. Nos deja con el problema de identificar lo que es el contenedor y lo que es el contenido. Cuando tratamos de desmitologizar y quitar el contenedor, el vaso, y encontrar el núcleo, la nuez, es difícil discernir qué es cáscara y qué es nuez, qué es grano, qué es paja y qué es grano, qué es contenedor y qué es el agua. Porque muchas veces, no sé si tiene ese modismo, pero se echa el bebé con el agua. No, throw out the baby with the bathwater. Cuando uno está buscando botar el agua del baño, pero tira al bebé también. Es un modismo muy común. Está descascarando y en vez de solo quitar la cáscara, también quita el grano. Esa es la imagen. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla que podemos usar? Si así es la naturaleza de la Biblia, ¿qué nos ayuda a discernir cuando es cáscara, un contenedor milagroso, mítico que podemos quitar, mitológico, y cuál es el grano verdadero? Cada filósofo, cada teólogo liberal tenía su propio sistema de principios universales, del grano, de la esencia, de la enseñanza bíblica que podemos preservar hasta hoy, aunque quitamos todo de la resurrección, de la muerte, de los milagros y todo lo demás. Pero ¿quién determina? Es siempre en esos sistemas algo de la razón humana. Tercero, es muy ambiguo con esas distinciones de palabras. Por la naturaleza de palabras, no podemos separar tanto el significado de una palabra de su referente, como él piensa. Es decir, lo que significa una interpretación salvífica de una palabra y el referente histórico al cual habla. 4. Por esa distinción, Bultmann separa a Dios del mundo real. No tiene parte en el orden natural del mundo. Dios solo existe en nuestra experiencia existencial interior con Él. No podemos verlo en un texto, no podemos verlo en la historia, pero solo lo experimentamos en un sentido espiritual, existencial, cuando decidimos seguir esos ciertos principios de rebelarnos contra las tradiciones, para él las tradiciones luteranas y ortodoxas, y en contra de esas tradiciones humanas, y tomar responsabilidad por nuestras acciones obedeciendo a Dios. Entonces, Dios solo existe en ese mundo y por eso no podemos hacer algo una realidad solo por creerlo. Por eso, por este ejemplo, podemos ver la dificultad de mantener la fe bíblica cuando empezamos a salir de presuposiciones correctas. Cuando empezamos a exaltar la razón humana, usar otra regla fuera de las escrituras para hacer la vara de medida para el estudio de la Biblia, caemos en muchos peligros. Si estudiamos la Biblia con la base de la filosofía del mundo,
terminamos en un lugar que nunca pensamos. Por esa razón, que estudiar la palabra de Dios, que debemos hacerlo con un corazón sometido a Dios. Nos acercamos a la palabra de Dios con un aprecio de la manera en que la Biblia se entiende a sí misma. Y decimos que la Biblia es su propio mejor intérprete. Y reconocemos que no solamente mi razón no es la regla de todas las cosas, pero tampoco mi experiencia es la regla de todas las cosas. Incluso siendo pastor, eso es una nota adicional. Incluso como pastor, eso es importante. Cuando éramos niños, pensábamos así, ¿cierto? Cuando alguien era un poco diferente a nosotros, pues yo no tenía lentes y mi amigo, un compañero de clase tiene lentes, entonces yo burlaba de él o le llamaba nombres porque su experiencia era diferente a la mía. Así funcionan los niños, los adolescentes, que, como por ejemplo, estaba pensando ayer que antes yo pensaba que era una locura hablar de alergia al gluten o algo así. Que ese cuando era una moda hace unos 10 años. Era la moda salir de gluten y todo eso y no comer gluten. Entonces yo pensaba, son solo una moda, va a pasar. Pero entender que empezar a estudiar, salir de mi propia experiencia y empezar a pensar de hechos más allá de mi propia experiencia, mi propia mente, y saber que hay realmente cierta base para eso. Hay algo verdadero. Hay personas que realmente tienen una enfermedad que no les permite comer ciertas cosas. Incluso conocí a algunos que irían al hospital a comer gluten. Tengo varios amigos que son así de serios. ¿Cómo se llama? La enfermedad de celíaca, algo así. Celíacos. Entonces, como pastores es importante recordar, no solamente mi razón, mi mente, nos arregla de todas esas cosas, pero tampoco mi experiencia. Hay muchos que tienen experiencias que no son las mías. Y simplemente porque yo no lo he experimentado, no significa que no sea una experiencia genuina. Entonces debemos tomar la humildad de entrar en la experiencia de otros. Y así es en la Biblia, ¿cierto? En un sentido es un salto de fe. Un salto de fe, entrar en el mundo de la Biblia. Porque estoy leyendo experiencias de otros, de milagros, de sanidades, de cambios y controles milagrosos de la creación. Estoy viendo una resurrección de los muertos. Nunca he experimentado algo así. Entonces tengo que tomar cierto salto de fe en esta nueva experiencia, en este nuevo mundo que es tan diferente al mío en que yo vivo. No completamente porque es el mismo Dios y tengo ciertas categorías que explican por qué esas cosas no continúan hasta hoy. Eso me ayuda, pero todavía es algo de fe. Cree que hace 2000 años el Señor hacía esos milagros, que resucitó el tercer día. Requiere fe, creer esas cosas. Y fe que tiene la humildad de salir de mi propia experiencia. No dice, pues, si nunca yo lo he pensado, no puede ser un pensamiento verdadero. Si nunca yo lo he experimentado, no puede ser una experiencia verdadera. Pero buscando saber, yo soy muy limitado, ¿cierto? Mi mente es limitada. Entonces debo ir con humildad y someterme a la palabra de Dios. Someterme a lo que Dios dice en su palabra. Mi Creador me habla y yo le debo a Él obediencia.